Mi nuera sonrió mientras me entregaba los papeles que supuestamente transferirían mi empresa a ellos, llamándome demasiado senil para manejar cualquier cosa. Firmé sin leer una palabra, viendo sus rostros iluminarse con codicia. Lo que heredaron, en cambio, fue una pesadilla financiera que los destruiría a ambos. Si estás viendo esto, suscríbete y déjame saber desde dónde me miras. Permítanme llevarte de vuelta aquí hasta esa cena infernal. Soy Eleonora Méndez, de 68 años, y aparentemente, según mi propia familia, estoy perdiendo la cabeza. Mi hijo Marcos y su esposa Sofía me habían invitado a lo que pensé que sería una simple cena de domingo. En cambio, entré en una emboscada. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Marcos, apenas dejándome sentar. Sofía ya estaba sacando una carpeta de manila. Sus uñas, perfectamente cuidadas, tamborileaban sobre la mesa de caoba. «Es sobre el negocio». Méndez y Asociados había sido el trabajo de mi vida. Después de que mi esposo murió hace 15 años, la había convertido de una pequeña firma de consultoría en una operación multimillonaria. Pero, según mi amorosa familia, ahora era demasiado vieja y confundida para manejarla. «Estos son documentos de transferencia», explicó Sofía, su voz goteando falsa preocupación. «El doctor Pérez está de acuerdo en que el estrés de dirigir una empresa a tu edad no es saludable. De alguna manera había conseguido que mi médico proporcionara una carta recomendando que me retirara de las actividades comerciales. Qué curioso que lo hubiera logrado sin que yo estuviera presente en la conversación». Marcos se movió incómodo. «Es por tu propio bien, mamá. Has estado olvidando cosas, perdiendo citas». Esto era nuevo para mí. Había perdido exactamente una cita en 6 meses, debido a una emergencia con un cliente, pero aparentemente eso era evidencia de deterioro mental. «El papeleo nos transfiere la propiedad total», continuó Sofía. «Nosotros nos encargaremos de todo, para que tú puedas relajarte y disfrutar de tu jubilación». La forma en que dijo «disfrutar de tu jubilación» sonó como una amenaza. Tomé el bolígrafo que habían colocado frente a mí. «¿Y si no firmo?» La máscara de Sofía se resbaló por un momento. «Bueno, lamentaríamos tener que iniciar una audiencia de incapacidad. Estas cosas pueden ser muy complicadas, y los tribunales siempre buscan proteger a las personas mayores que podrían ser víctimas de abuso». La ironía no se me escapó. Estaba siendo amenazada con una audiencia de incapacidad por las mismas personas que intentaban robar mi empresa. Marcos no me miraba cosa a los ojos. Mi propio hijo, a quien había pagado la facultad de Derecho, quien había reprobado el examen profesional 2 veces antes de que yo pagara su tercer intento, estaba sentado allí, dejando que su esposa me amenazara. «Claro», añadió Sofía dulcemente. «Seguirás viviendo en la casa. Nunca te echaríamos. Simplemente ya no tendrás que preocuparte por todas esas complicadas decisiones de negocios». Firmé todos los documentos que pusieron frente a mí. Sofía realmente aplaudió como una niña en la mañana de Navidad. Marcos finalmente me miró, probablemente esperando lágrimas o protestas. En cambio, me encontró sonriendo. «Felicidades», dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. «Ahora son los orgullosos dueños de Méndez y Asociados. Espero que estén listos para todo lo que eso que en mi tono hizo que la sonrisa de Sofía vacilara. «¿Qué quieres decir?» «Oh, nada importante», dije, recogiendo mi bolso. «Solo las obligaciones comerciales habituales. Estoy segura de que hicieron su investigación». Me dirigí hacia la puerta. «Gracias por la cena. Y Sofía, quizás quieras revisar tu correo electrónico por la mañana. El SAT tiene algunas preguntas sobre la estructura fiscal de la empresa. Algo sobre una discrepancia de 3 millones que...». El color desapareció de sus rostros mientras salía, dejándolos con su preciado papeleo y una empresa que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. «¡Mamá! ¿Qué demonios hiciste?».
La voz de Marcos crepitó a través de mi teléfono a las 6:47 am, exactamente 12 horas después de que se convirtiera en el orgulloso dueño de una empresa ahogándose en problemas legales. Tomé mi café lentamente, viendo el amanecer pintar mi jardín en tonos dorados. Buenos días a ti también, querido. Supongo que has estado leyendo tus correos electrónicos. El SAT quiere auditar todo hasta 2019 y hay algo sobre un litigio pendiente del corporativo Padilla. Su voz se elevó a un tono que no había escuchado desde que tenía 16 años y chocó mi coche. Ah, sí. Corporativo Padilla. Gente encantadora. Nos están demandando por incumplimiento de contrato. Algo sobre un proyecto de 2,7 millones que salió mal. Hice una pausa para el efecto. Claro, todo eso está documentado en los archivos que heredaron. Estoy segura de que Sofía lo resolverá. La verdad era que había estado lidiando con estos problemas durante meses. La auditoría del SAT era legítima. Mi contador había hecho algunas deducciones agresivas que necesitaban aclaración. La demanda de Padilla era frívola. Estaban tratando de culparnos por su propia mala planificación. Pero resolver ambos requería experiencia, relaciones y unos 6 meses de intenso trabajo legal. «No puedes simplemente dejarnos esto a nosotros», balbuceó Marcos. «No sabemos cómo manejar estas cosas». «Eso es extraño», respondí con calma. «Ayer parecías tan seguro de tomar el control». Sofía fue particularmente elocuente sobre lo senil que estaba para manejar mis propios asuntos. «Esto es diferente, y lo sabes». Diferente, de hecho. Cuando quería mi empresa me habían pintado como una anciana confundida. Ahora que la tenían, de repente necesitaban mi experiencia. La contradicción habría sido divertida si no fuera mi propio hijo al otro lado de la línea. «Estoy segura de que lo resolverán», dije. Después de todo, ayer dijiste que dirigir un negocio era demasiado complicado para alguien de mi edad. Seguramente 2 profesionales jóvenes y astutos como ustedes pueden manejar algunos problemas legales. La voz de Sofía se escuchó de fondo, claramente frenética. Marcos cubrió el teléfono, pero aún pude oírla. «Pregúntale qué se supone que debemos hacer. No podemos pagar abogados para todo esto». Esa era la deliciosa ironía. Habían robado una empresa rentable, pero mi amiga sabe que sí. Lleve que pues. Pero nosotros también. Habían heredado de los problemas, y resolver esos problemas costaría mucho más de lo que la empresa valía actualmente. «Marcos», dije suavemente, «tú y Sofía querían esta responsabilidad. Dejaron muy claro que yo era incompetente para manejar mis propios asuntos. Así que manéjenlos. Mamá, por favor, necesitamos ayuda». «¿Necesitas ayuda?» Estuve de acuerdo. Pero según los documentos que firmé ayer, solo soy una anciana senil sin experiencia en negocios. ¿Por qué querrían ayuda de alguien así? Pude escuchar a Sofía de nuevo de fondo, su voz estridente. «Dile que le devolveremos la empresa». Me reí suavemente. «Oh, así no es como funciona esto. Verás, los documentos de transferencia que me hicieron firmar son inquebrantables». Sofía fue muy minuciosa al respecto. «Y según esos mismos documentos, he sido declarada mentalmente incompetente para tomar decisiones comerciales. Así que, legalmente, no puedo recuperar la empresa, incluso si quisiera». El silencio al otro lado era ensordecedor. «Pero no se preocupen», continué. «Estoy segura de que todo saldrá bien. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar cuando el SAT encuentre irregularidades durante una auditoría de una empresa cuyos nuevos dueños no tienen experiencia en derecho fiscal?» Marcos hizo un sonido de ahogo. «Tengo que irme», dije alegremente. «Voy a almorzar con mi vecina, doña Rosa. Ella ha estado muy preocupada por mi estado mental desde que le dijeron a todo el mundo que me estaba volviendo senil. Probablemente debería asegurarle que estoy bien». Colgué e inmediatamente llamé a mi abogado. «Roberto, soy Eleonora. Cayeron en la trampa.
¿Qué tan pronto comienza la verdadera diversión? La carta certificada llegó el martes, exactamente 3 días después de que Marcos y Sofía se convirtieran en los orgullosos dueños de mi antigua empresa. Estaba quitando las flores marchitas de mis rosales en el jardín cuando el cartero tocó a la puerta, con un portapapeles en la mano. Eleonora Méndez. Necesito su firma para esto. Firmé con las manos sucias, dejando manchas de tierra en el recibo. La dirección del remitente me hizo sonreír. Ya chicas del despacho de abogados del corporativo Padilla. Justo tú a tiempo. Dentro de la casa abrí la carta lentamente, saboreando cada palabra. Corporativo Padilla exigía el pago inmediato de 2,7 millones por incumplimiento de contrato, más intereses y honorarios legales. La carta le daba a Méndez y asociados 30 días para responder o enfrentar un proceso de cobro inmediato. Mi teléfono sonó antes de que terminara de leer. «Mamá». La voz de Marcos era apenas un pánico controlado. ¿Sabías de esta demanda? ¿Cuál demanda, querido? Tendrás que ser más específico. Hay varias pendientes. No estaba mintiendo. Había estado manejando múltiples problemas legales durante meses, pero la mayoría eran disputas menores que se resolverían discretamente. Esta era diferente. Esta tenía dientes. Corporativo Padilla. Dicen que les debemos casi 3 millones. Oh, eso. Caminé hacia la ventana de mi cocina, todavía sosteniendo la carta. Sí, eso ha estado sucediendo desde hace unos 8 meses. Un asunto desagradable. Afirman que incumplimos un contrato de consultoría. ¿Lo hicimos? La pregunta quedó en el aire. Este era el momento que había estado esperando, cuando mi hijo finalmente entendería que dirigir un negocio implicaba más que simplemente cobrar cheques. Eso es complicado, dije. Entregamos exactamente lo que especificaba el contrato, pero los ejecutivos de Padilla no les gustaron los resultados, así que afirman que el trabajo fue inadecuado. Es una táctica común: contratar consultores, ignorar sus consejos, luego demandar cuando tus propias decisiones fallan. Entonces, ¿ganaremos el caso eventualmente? Probablemente. Pero defender una demanda cuesta dinero, Marcos. Mucho dinero. Solo los honorarios legales ascenderán a unos $400,000, incluso si ganamos. Y eso asumiendo que Padilla no alargue esto por años. Pude escuchar a Sofía de fondo, su voz elevándose hacia un chillido. $400,000. ¿Cuánto efectivo tiene la empresa?, preguntó Marcos, y pude escuchar la calculadora haciendo clic en su mente. Bueno, ese es otro problema, dije con cuidado. Los activos líquidos de la empresa están algo atados en este momento. ¿Qué quieres decir con atados? Capital operativo, querido. El dinero que mantiene el negocio funcionando día a día. Nóminas, alquiler, seguros, gastos de clientes. La mayoría de las empresas exitosas operan con muy poco efectivo disponible. Es más eficiente mantener el dinero trabajando en inversiones. Esto no era del todo cierto. Había estado moviendo discretamente activos líquidos a cuentas protegidas durante meses, preparándome para exactamente este escenario. Pero Marcos y Sofía no necesitaban saber eso todavía. ¿Cuánto tenemos disponible para honorarios legales? La voz de Marcos era tensa. Unos $60,000 en la cuenta corriente, quizás otros $40,000 en cuentas a corto plazo. Silencio absoluto. Eso no es suficiente. La voz de Sofía se escuchó claramente ahora. Obviamente le había quitado el teléfono a Marcos. ¿Sabías de esta demanda cuando firmaste esos papeles? Deliberadamente no nos lo dijiste. Sofía, querida, tú y Marcos dejaron muy claro que yo estaba demasiado mentalmente incapacitada para discutir asuntos comerciales complejos. ¿Cómo podría explicar un litigio en curso a personas que ya habían determinado que estaba senil? Esto es fraude. Podemos demandarte por fraude. Me reí suavemente. ¿Con qué dinero, querida? Ahora eres dueña de una empresa que enfrenta una demanda de 3
Millones con solo 100.000 en efectivo disponible. No creo que contrates abogados pronto. La hermosa verdad finalmente estaba calando. Habían estado tan concentrados en apoderarse de mi empresa rentable que nunca habían considerado sus pasivos. Como pescadores aficionados que habían pescado un tiburón, estaban a punto de descubrir que algunos premios vienen con dientes muy afilados. Además, añadí, los documentos de transferencia que me hicieron firmar incluían una cláusula que establecía que revelé todos los pasivos conocidos. Está justo ahí en el párrafo 7, subsección C. Estoy segura de que lo leyeron cuidadosamente antes de hacerme firmar. Claro, ese párrafo enumeraba docenas de posibles pasivos en un lenguaje legal denso. Corporativo Padilla fue mencionado por su nombre junto con el monto aproximado en pesos. Cualquier abogado competente lo habría detectado y habría exigido detalles. Pero Sofía tenía tanta prisa por robar mi empresa que se saltó la debida diligencia por completo. «Necesitamos ayuda», dijo Marcos finalmente. «No podemos manejar esto solos». «Estoy segura de que encontrarán algo», respondí. Después de todo, ayer le dijeron a todo el mundo que yo estaba demasiado senil para dirigir mi propia empresa. ¿Por qué querrían el consejo de alguien así? El segundo golpe cayó el viernes por la mañana cuando Sofía llamó, sollozando tan fuerte que apenas pude entenderla. El banco nos congeló la línea de crédito, logró entrecortadamente. Quieren que la demanda de Padilla se resuelva antes de que nos extiendan más fondos. Dejé mi café y me acomodé en mi sillón favorito. Esto era mejor que cualquier telenovela. «Eso es desafortunado», dije con suavidad. Aunque supongo que tiene sentido desde su perspectiva. A los bancos no les gusta prestar dinero a empresas que enfrentan litigios importantes. «¿Sabías que esto pasaría?», me acusó Sofía. «Nos tendiste una trampa». «¿Yo les tendí una trampa?», me reí con ganas ahora. «Sofía, me amenazaste con una audiencia de incapacidad a menos que firmara los papeles que te transferían mi empresa. Aparentemente, estaba demasiado senil para dirigir mi propio negocio. ¿Recuerdas? ¿Cómo podría alguien tan mentalmente incapacitado tenderle una trampa a...?» «¿Quién?». La ironía era perfecta. O yo era lo suficientemente competente como para haber orquestado su caída, en cuyo caso su robo era aún más despreciable. O era la anciana senil que habían afirmado, en cuyo caso habían sido superados por alguien con demencia. «No podemos pagar la nómina la próxima semana», continuó Sofía. 12 empleados, Eleonora. 12 personas perderán sus trabajos por lo que hiciste. Eso me dolió un poco. Había construido Méndez y asociados de la nada, y esos empleados habían sido leales. Pero también había estado planeando este momento mucho más tiempo de lo que Sofía se dio cuenta. «En realidad», dije, «tengo una solución para los empleados». «¿Qué quieres decir?» «Estoy iniciando una nueva firma de consultoría, EA Consultores. 7 de tus empleados ya han aceptado puestos conmigo a partir del lunes». Silencio. «Los otros 5 han encontrado puestos con mis competidores. Hice algunas llamadas ayer, pedí algunos favores. Todos estarán trabajando el lunes, probablemente ganando más dinero de lo que tú les pagabas». «No puedes hacer eso», chilló Sofía. «Eso es captación desleal. Es ilegal». «En realidad no lo es. Lo verifiqué con mi abogado. Como ya no soy dueña de Méndez y asociados, soy libre de iniciar un negocio competidor. Y dado que tu empresa no puede pagar la nómina, los empleados son libres de buscar otro empleo». La verdad era aún más dulce de lo que Sofía sabía. Había estado planeando este movimiento durante meses, documentando cuidadosamente cada relación con el cliente, cada proceso, cada ventaja que había hecho que Méndez y asociados fuera exitosa. La nueva empresa tendría toda la experiencia y las relaciones, mientras que Méndez y asociados se quedaría con nada más que deudas y litigios. «Además», continué, «pensé que agradecerían que me llevara a esos molestos empleados».
Después de todo, si no pueden pagarles, son más un pasivo que un activo. Los clientes los seguirán. Se escuchó la voz de Marcos. Aparentemente, que se han tomado y las teléfonos de nuevo. Nos estás robando a nuestros clientes. ¿Sus clientes? Pregunté dulcemente. Marcos, querido, la mayoría de esos clientes han estado trabajando conmigo personalmente durante más de una década. No tienen ninguna relación con Méndez y asociados. Tienen una relación conmigo. Y dado que me han declarado públicamente mentalmente incompetente, dudo que quieran seguir trabajando con una empresa dirigida por personas que heredaron su negocio de alguien a quien afirman que está senil. Esta fue la última pieza de mi plan cayendo en su lugar. Sofía y Marcos se quedarían con el nombre de una empresa, algunos muebles de oficina y una deuda aplastante. Mientras tanto, yo tendría a los clientes, los empleados y ninguna de las responsabilidades. «No puedes dejarnos sin nada», suplicó Marcos. Y por un momento, sonó como el niño pequeño que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo. «No te dejé sin nada», le corregí suavemente. «Te dejé exactamente con lo que pediste. Mi empresa. El hecho de que no te molestaras en entender lo que estabas tomando es tu responsabilidad, no la mía». «Mamá, por favor. Sofía me obligó a hacer esto y a hacer esto. Nunca quise quitarte la empresa». Eso podría haber sido cierto, pero ya era demasiado tarde para excusas. Marcos, durante el último año, tú y Sofía me trataron como si estuviera perdiendo la cabeza. Cuestionaron mis decisiones, socavaron mi autoridad y me hicieron sentir como una carga. Cuando pedí tu apoyo, me dieron sermones sobre aceptar ayuda. Cuando necesitaba que me defendieras, te quedaste de brazos cruzados y viste cómo tu esposa me destrozaba. Mi voz se endureció. ¿De verdad creíste que no habría consecuencias? Nunca quise quitarte la empresa, dijo en voz baja. Sofía me convenció de que era por tu propio bien. ¿Y qué piensas ahora? Marcos miró alrededor de mi nueva oficina, observando el ajetreado lugar de trabajo que había creado en menos de una semana. Creo que eres la persona más inteligente que conozco, y soy el mayor tonto que ha vivido. Esa admisión debería haberme parecido una victoria. En cambio, solo me cansó. Las transferencias de la empresa son legales y vinculantes, dije. Méndez y asociados les pertenece a ti y a Sofía. Lo que hagan con ella es su decisión. No queda nada por hacer. Vamos a declararnos en bancarrota la próxima semana. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre. En realidad, hay una opción. Marcos levantó la vista, esperanzado. Mi nueva empresa necesita de alguien que maneje nuestro cumplimiento legal y las negociaciones de contratos. No es un trabajo glamoroso y paga aproximadamente la mitad de lo que ganabas antes, pero es un trabajo honesto por un salario honesto. Deslicé el sobre por mi escritorio. Eso es una oferta de trabajo, Marcos. No un regalo, no una caridad. Serías un empleado, nada más. Reportarías a mi gerente de operaciones. Seguirías las políticas de la empresa y te ganarías tu puesto todos los días. Marcos abrió el sobre con manos temblorosas. ¿Y Sofía? ¿Y ella qué? ¿Habría un puesto para ella también? Estudié el rostro de mi hijo. Después de todo lo que había pasado, todavía intentaba proteger a la mujer que había orquestado su caída. Sofía tomó sus decisiones, dije. Ella decidió que yo estaba senil e incompetente. Me amenazó con una audiencia de incapacidad. Robó mi empresa y trató de humillarme en el proceso. Hice una pausa. La gente así no trabaja para mí. Marcos asintió lentamente. Entiendo. ¿De verdad? Porque aceptar este trabajo significa admitir que tu madre no estaba senil después de todo. Significa reconocer que te equivocaste y que tu esposa te manipuló para que traicionaras a tu propia familia. Lo sé. Y significa que si alguna vez dejas que alguien me trate como lo hizo Sofía, te quedarás en la calle permanentemente.
¿Sin segundas oportunidades? ¿Sin perdón familiar? Nada. Marcos me miró a los ojos por primera vez desde que había entrado en mi oficina. Entiendo, mamá. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Y vi algo que no había visto en años. Humildad, arrepentimiento y quizás, solo quizás, un destello del niño que solía pensar que su madre podía arreglar cualquier cosa. Piensa en la oferta durante el fin de semana, dije. Avísame el lunes por la mañana. Mientras Marcos salía de mi oficina, me volví hacia mi ventana con vista al río. En el reflejo, vi a una mujer que se parecía exactamente a la Eleonora Méndez, que había firmado esos documentos de transferencia hacía una semana. Pero por dentro, todo había cambiado. Había conseguido mi venganza. Mi hijo y mi nuera lo habían perdido todo, tal como lo había planeado. Pero al mirar la expresión desolada de Marcos, me pregunté si algunas victorias cuestan más de lo que valen. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. Esto no ha terminado. Encontraré la manera de destruirte por lo que has hecho. Borré el mensaje sin responder. Algunas personas nunca aprenden, pero quizás Marcos sería diferente. Quizás perderlo todo le enseñaría lo que yo había intentado mostrarle todo el tiempo. Que la familia no se trata de lo que puedes quitarte el uno al otro. Se trata de lo que estás dispuesto a dar. El lunes por la mañana me diría si mi hijo finalmente había aprendido esa lección o si estaba realmente perdido para siempre. Marcos aceptó la oferta de trabajo, pero la venganza de Sofía apenas comenzaba. El martes por la mañana, llegué a mi oficina para encontrar a 2 policías esperando en el vestíbulo con esposas. Eleonora Méndez, queda usted arrestada por abuso de adultos mayores y fraude financiero. Me mantuve en calma mientras me leían mis derechos, aunque por dentro calculaba furiosamente. Sofía se había movido más rápido de lo que había anticipado, y aparentemente había encontrado a alguien dispuesto a escuchar su versión de los hechos. Mi abogado es Roberto Cruz, les dije a los oficiales. Quiero llamarlo de inmediato. En la estación de policía me enteré del alcance de las acusaciones de Sofía. Según su declaración jurada, yo había manipulado a mi propio hijo para que me robara mi empresa, y luego usé mi conocimiento del negocio para sabotear sus esfuerzos. Afirmó que yo sufría de demencia en etapa temprana que me volvía paranoica y vengativa. La acusación más perjudicial fue que yo había ocultado activos de la transferencia de la empresa, defraudando efectivamente a Marcos y Sofía de dinero que legítimamente les pertenecía. Roberto Cruz llegó en 1 hora, su expresión sombría. Eleonora, esto es serio. Sofía tiene registros bancarios que muestran grandes transferencias de cuentas de Méndez y asociados a tus cuentas personales durante los últimos 6 meses. Esas transferencias eran perfectamente legales, dije. Yo era la única dueña de la empresa. Tenía todo el derecho de administrar sus activos como me pareciera. El problema es el momento, explicó Roberto. Si la fiscalía puede probar que sabías que Marcos y Sofía tenían la intención de hacerse cargo de la empresa y deliberadamente moviste activos para evitar que accedieran al dinero, eso podría constituir fraude. Casi me reí de la ironía. Sofía me acusaba del mismo delito que ella había estado planeando cometer, robar dinero que no le pertenecía. ¿Qué tipo de pruebas tienen? Registros de correo electrónico que muestran que discutías planes de negocios con tu contador 3 días antes de la transferencia. Registros telefónicos que muestran llamadas a tu banco. Y Marcos declaró que parecías inusualmente cooperativa al firmar los papeles. Marcos había proporcionado pruebas en mi contra. Mi propio hijo, a quien acababa de ofrecer un trabajo para reconstruir su vida, había ayudado a su esposa a intentar destruir la mía. ¿Dónde está Marcos ahora?, pregunté. Ese es otro problema, dijo Roberto con cuidado. Él y Sofía han desaparecido. Desocuparon su apartamento ayer y no se les ha visto desde entonces. La situación se estaba aclarando. Sofía había presentado cargos penales en mi contra y luego huyó antes de que alguien pudiera cuestionar su historia demasiado de cerca. En realidad fue bastante inteligente.
Al desaparecer, había hecho imposible que yo confrontara sus mentiras mientras se aseguraba de que el proceso legal avanzaría sin su presencia. ¿Qué pasa después? Audiencia inicial mañana por la mañana. Fijarán una fianza, asumiendo que el juez la conceda. Después de eso nos preparamos para el juicio. Esa noche, sentada en una celda que olía a desinfectante y desesperación, tuve tiempo para pensar. Sofía me había superado, al menos temporalmente, pero también había cometido un error crítico. Había asumido que yo estaba jugando según las reglas. No lo estaba. A la mañana siguiente, la jueza Patricia Aguilar presidió mi audiencia inicial. Era una mujer de aspecto severo de unos 60 años que había construido su reputación por ser estricta pero justa. Señora Méndez, está acusada de abuso de adultos mayores en primer grado y fraude financiero. ¿Cómo se declara? No culpable, su señoría. La fianza se fija en 50.000 lolos. El juicio está programado para... Su señoría, interrumpí. Me gustaría hacer da una declaración. La jueza Aguilar frunció el ceño. Señora Méndez, le aconsejo encarecidamente que consulte con su abogado antes de... Entiendo los riesgos, su señoría, pero hay algo que el tribunal necesita saber sobre la credibilidad de la denunciante. Roberto Cruz me hacía gestos frenéticos para que dejara de hablar, pero yo continué. Sofía Ríos, quien presentó estos cargos, es actualmente una fugitiva. Ella y mi hijo desaparecieron ayer inmediatamente después de presentar esta denuncia. Creo que están intentando huir del país con dinero que malversaron de Méndez y asociados. La fiscal, una joven que se había mostrado confiada, de repente pareció preocupada. Además, continué, tengo pruebas de que Sofía Ríos ha estado planeando este fraude durante más de un año y que la transferencia de la empresa que ella afirma fue legítima. En realidad se logró mediante amenazas y coerción. La jueza Aguilar se mostró intrigada a pesar de sí misma. ¿Qué tipo de pruebas, señora Méndez? Sonreí. Grabaciones de audio, su señoría, de cada conversación que tuve con mi hijo y mi nuera durante los últimos 6 meses. La sala del tribunal estalló en murmullos. La fiscal ahora parecía activamente en pánico. He estado grabando nuestra interacción familiar desde que Sofía sugirió por primera vez que me estaba volviendo senil. Continué, incluyendo la cena donde me amenazó con una audiencia de incapacidad a menos que firmara los documentos de transferencia. Roberto Cruz había dejado de intentar callarme y ahora sonreía él mismo. Su señoría, dije, me gustaría solicitar que se retiren todos los cargos y que se emita una orden de arresto para Sofía y Marcos Méndez por fraude, extorsión y presentación de denuncias policiales falsas. Las grabaciones de audio cambiaron todo. A las pocas horas de mi audiencia inicial, los detectives escuchaban la voz de Sofía, amenazándome con una audiencia de incapacidad a menos que firmara los papeles de transferencia de mi empresa. La escucharon discutiendo planes para que me internaran en una institución psiquiátrica. La escucharon llamándome esa vieja y planeando destruirme por completo. Lo más perjudicial fue una grabación de 2 meses antes de la cena. Sofía y Marcos discutiendo su estrategia para apoderarse de mi empresa. Necesitamos hacer que parezca confundida e incompetente. La voz de Sofía era nítida en la grabación. Que su médico le escriba una carta sobre el deterioro cognitivo, que se sienta una carga. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Marcos. Entonces solicitaremos la tutela. Una vez que sea su tutora legal, podré hacer lo que quiera con sus activos. Las grabaciones demostraron que todo lo que le había dicho a la policía era cierto y que todo lo que Sofía había afirmado era una mentira. Para el jueves por la tarde, se habían emitido órdenes de arresto para Marcos y Sofía. Pero tenían 3 días de ventaja y localizarlos no sería fácil. La buena noticia, me dijo el agente Vargas, es que congelamos todas sus cuentas bancarias antes de que pudieran acceder a mucho dinero. La mala noticia es que probablemente ya están fuera del país.
Yo no estaba tan segura de eso. Sofía era inteligente, pero también arrogante. No habría huido sin intentar salvar algo de su plan fallido. «Agente, ¿han revisado su unidad de almacenamiento?» Vargas parecía desconcertado. ¿Qué unidad de almacenamiento? Sofía alquiló una unidad de almacenamiento hace 6 meses. Le dijo a Marcos que era para decoraciones de temporada, pero creo que se estaba preparando para esta eventualidad. En 2 horas, la policía había localizado la unidad. Dentro encontraron cajas de documentos que habían sido robados de Méndez y asociados, incluyendo archivos de clientes, registros financieros y contratos. También encontraron 3 maletas llenas de efectivo, aproximadamente 40.000 oblas que habían sido malversados de las cuentas de la empresa. Pero Sofía y Marcos no estaban allí. Esa noche, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Marcos. «Hola, hijo». «Mamá». Su voz era tensa, exhausta. Vimos las noticias. Sofía dice que tenemos que seguir huyendo. «¿Dónde estás?» «No puedo decírtelo, pero mamá, quiero que sepas, nunca quise que esto llegara tan lejos. Sofía dijo que simplemente tomaríamos la empresa y la dirigiríamos mejor de lo que tú podrías. Dijo que serías más feliz sin tener que preocuparte más por el negocio». Cerré los ojos. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, Marcos seguía poniendo excusas para su esposa. «Marcos, tienes 2 opciones. Puedes seguir huyendo con Sofía y pasar el resto de tu vida como un fugitivo, o puedes volver a casa y afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Sofía nunca aceptará volver. No estoy hablando de Sofía. Estoy hablando de ti». Una larga pausa. De fondo pude escuchar la voz de Sofía, aguda y enojada, aunque no pude distinguir las palabras. Está diciendo que deberíamos desaparecer por completo. Nuevas identidades. Una nueva vida en algún lugar muy lejos de aquí. ¿Y qué quieres hacer tú? Otra pausa. Más larga esta vez. Quiero volver a casa, mamá. Quiero arreglar esto de alguna manera. Entonces hazlo. No puedo dejar a Sofía. Es mi esposa. Sofía destruyó tu vida, Marcos. Te manipuló para que traicionaras a tu propia madre. Te convenció de cometer múltiples delitos graves. Y ahora te está pidiendo que abandones todo lo que has conocido para vivir como un criminal. Pude escuchar su discusión intensificarse de fondo. «Ella es todo lo que me queda», dijo Marcos en voz baja. «No», le respondí. «Me tienes a mí. Siempre me tendrás si estás dispuesto a volver a casa y arreglar esto». La línea se cortó. El viernes por la mañana, el agente Vargas llamó con una actualización. «Rastreamos sus tarjetas de crédito a un hotel en Montreal. Las autoridades canadienses están coordinando con nosotros, pero para cuando llegaron los oficiales ya se habían ido de nuevo. ¿Alguna idea de a dónde se dirigen?» «Sofía tiene una prima en Suiza. Estamos trabajando con la Interpol, pero honestamente, si llegan a Europa será mucho más difícil traerlos de vuelta». Colgué y miré por la ventana de mi oficina. En algún lugar mi hijo estaba huyendo de la policía con una mujer que destruyó todo lo que alguna vez le había importado. Parte de mí se preguntaba si deberías haber manejado las cosas de otra manera. Haber encontrado una forma de separar a Marcos de la influencia de Sofía sin destruir su vida por completo. Pero luego recordé las grabaciones. La voz de Marcos aceptando robar mi empresa, su disposición a que me declararan incompetente, su completa falta de protección ante el abuso de Sofía. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. El avance llegó de una fuente inesperada. El sábado por la mañana, mi timbre sonó a las 7 soniteleme. Abrí y encontré a una joven de unos 20 años con el cabello rubio de Sofía y sus rasgos afilados. «Señora Méndez, soy Jessica Ríos, la hermana de Sofía. Creo que necesitamos hablar con un café en mi cocina». Jessica me contó una historia que hizo que todo encajara. «Sofía ha estado planeando esto durante 2 años», dijo. «Desde que Marcos mencionó por primera vez lo exitosa que era tu empresa,
Siempre se ha estado celosa de la gente que tiene más que ella. ¿Por qué me dices esto? Jessica se sintió incómoda. Porque me llamó ayer pidiendo dinero. Quería que le transfiriera 10.000 $10,000 a una cuenta en Suiza. Cuando me negué, me amenazó con arruinar mi historial crediticio. Eso sonó a Sofía. Incluso huyendo, intentaba manipular y amenazar a la gente. También dijo algo que me preocupó. Está planeando regresar a los EUU, pero no para entregarse. Quiere matarte. Las palabras me cayeron como agua helada. ¿Dijo eso específicamente? Sus palabras exactas fueron: «Esa vieja arruinó todo. Voy a hacerla pagar permanentemente». Llamé al agente Vargas de inmediato. En una hora, agentes de la Policía Federal de Investigaciones estaban en mi casa instalando equipos de vigilancia y discutiendo protocolos de protección. «Estamos tratando esto como una amenaza creíble», explicó la agente Susana Vargas. «Sofía Ríos ya ha demostrado que está dispuesta a cometer múltiples delitos graves. Amenazar con violencia a un testigo es una escalada lógica». «¿Cuánto tiempo tomará esto?» «Depende de lo inteligente que sea. Si realmente intenta volver aquí, la atraparemos. Si se queda en Europa, podría llevar meses o años extraditarla». Pasé el fin de semana en una casa de seguridad, un apartamento insípido que se sentía como una prisión. Pero el lunes por la mañana llegaron noticias que cambiaron todo. Marcos se había entregado. Corrí a la estación de policía donde encontré a mi hijo sentado en una sala de interrogatorios, luciendo como si hubiera envejecido 10 años. Estaba solo. Sofía no estaba por ningún lado. «¿Dónde está ella?», preguntó el agente Vargas. «Se fue», dijo Marcos simplemente. «Me dejó en Montreal, se llevó el dinero que nos quedaba y desapareció». Dijo a dónde iba. Marcos negó con la cabeza. Dijo que yo era débil y patético, que solo la retrasaría. Probablemente tenía razón. Al mirar a mi hijo, con los ojos hundidos, derrotado, abandonado por la mujer por la que había sacrificado todo, sentí algo que no había esperado: lástima. «Marcos», dije en voz baja, «cuéntales todo sobre el plan, sobre las amenazas de Sofía, sobre lo que realmente pasó». Durante las siguientes 4 horas, Marcos confesó todo. Proporcionó detalles sobre el plan de Sofía que ni siquiera yo había conocido. Había estado investigando las leyes de abuso de adultos mayores durante meses, buscando formas de que me declararan incompetente. Había estado cultivando relaciones con mi médico y mi contador, tratando de encontrar personas que apoyaran sus afirmaciones sobre mi estado mental. Lo más impactante fue su plan de respaldo. Si la audiencia de incapacidad no funcionaba, tenía la intención de internarme en una institución psiquiátrica contra mi voluntad. «Tenía papeles redactados», dijo Marcos con la voz quebrada. «Informes médicos falsos, evaluaciones psiquiátricas falsas. Iba a hacerme firmar una declaración jurada diciendo que te habías vuelto violenta y delirante». El alcance del plan de Sofía era asombroso en su crueldad. No solo quería mi dinero, quería destruir mi vida por completo. «¿Por qué nos dices esto ahora?», preguntó la agente Vargas. Marcos me miró a través del cristal unidireccional. «Porque mi madre tenía razón. Sofía no me amaba. Me usó para conseguir lo que quería, y cuando me volví inconveniente me tiró como basura». Se volvió hacia los investigadores. «Testificaré contra ella. Les contaré todo lo que sé sobre sus planes, sus contactos, sus escondites. Pero primero, necesito preguntarle algo a mi madre». Me llevaron a la sala de interrogatorios. Marcos parecía más viejo, destrozado, pero había algo diferente en sus ojos. Una claridad que había estado ausente durante años. «Mamá, ¿podrás perdonarme alguna vez?». Estudié el rostro de mi hijo, viendo al niño pequeño que solía gatear a mi cama durante las tormentas y al hombre que me había traicionado por una mujer que nunca lo había amado. «Eso depende», dije. «¿Estás finalmente listo para decirme la verdad sobre todo?». Marcos asintió. «Todo, sin importar lo mal que me haga ver.
Entonces sí, dije. Puedo perdonarte. Pero Marcos, esta es tu última oportunidad. Si alguna vez me mientes de nuevo, si alguna vez eliges a alguien más que a tu familia, habremos terminado para siempre. Entiendo. Mientras salía de la estación de policía esa tarde, me di cuenta de que al intentar destruirme, Sofía me había dado accidentalmente algo precioso, a mi hijo de vuelta. Ahora solo teníamos que atraparla antes de que pudiera terminar lo que había empezado. La captura de Sofía llegó 3 semanas después. Y no fueron la Policía Federal de Investigaciones ni la Interpol quienes la encontraron. Fue su propia codicia. Se había estado escondiendo en Ginebra, viviendo del dinero que había robado a Méndez y asociados. Pero $40.000 no duran mucho en Suiza, especialmente cuando intentas establecer una nueva identidad. Así que Sofía cometió un error fatal. Intentó acceder a dinero de cuentas que había ocultado a Marcos y a mí. La Policía Federal de Investigaciones había estado monitoreando toda la actividad financiera conectada a su número de seguro social, y en el momento en que inició sesión en una cuenta bancaria en las Islas Caimán, tuvieron su ubicación. Las autoridades suizas la arrestaron en un cibercafé intentando transferir dinero a una nueva cuenta que había abierto bajo un nombre falso. «Será extraditada dentro del mes», me dijo el agente Vargas. «Y gracias al testimonio de tu hijo, tenemos suficientes pruebas para condenarla por múltiples cargos federales». Marcos había cumplido su palabra. Durante las últimas 3 semanas, había proporcionado a los Ayas a los investigadores una imagen completa de la empresa criminal de Sofía. Había estado malversando dinero de Méndez y asociados durante más de un año, creando facturas falsas y desviando pagos de clientes a cuentas que solo ella controlaba. También había estado destruyendo sistemáticamente pruebas de mi competencia, eliminando correos electrónicos que mostraban mi pensamiento claro y reemplazándolos con mensajes confusos que ella misma había escrito. «La ironía», dijo el agente Vargas, «es que pasó tanto tiempo tratando de hacerte parecer senil que creó un registro detallado de su propia planificación criminal». El juicio fue programado para septiembre. Marcos testificaría para la fiscalía a cambio de una sentencia reducida: 5 años de libertad condicional en lugar de 10 años de prisión. No era una justicia perfecta, pero era justa considerando su cooperación. «¿Qué harás ahora?», le pregunté mientras estábamos sentados en mi oficina con vista al río donde había construido mi nueva vida. «Me gustaría seguir trabajando aquí si me aceptas», dijo. «Sé que no merezco otra oportunidad, pero este trabajo, trabajar para ti de nuevo, me ha ayudado a recordar quién solía ser antes de que apareciera Sofía». Marcos, de hecho, se había probado a sí mismo durante el último mes. Trabajaba más duro que cualquiera en la oficina. Se quedaba hasta tarde sin que se lo pidieran y nunca se quejó del trabajo legal de rutina que le había asignado. Más importante aún, había comenzado a defenderse de pequeñas maneras que sugerían que estaba reconstruyendo su autoestima. «Puedes quedarte», dije. «Pero quiero que entiendas algo. No soy tu madre cuando estamos en esta oficina. Soy tu jefa. Te ganarás tu puesto todos los días y nunca recibirás un trato especial por ser mi hijo». «Entiendo». «Y Marcos, irás a terapia. Terapia de verdad, con un profesional que se especialice en manipulación emocional y abuso psicológico. Sofía no solo nos robó nuestro dinero, te robó tu capacidad de pensar por ti mismo. Si vas a reconstruir tu vida, necesitas entender cómo sucedió eso». Marcos asintió. «Ya he empezado. La doctora Rebeca Suárez me está ayudando a entender cómo Sofía me aisló de todos los que se preocupaban por mí». Eso fue alentador. Por primera vez en años, Marcos estaba asumiendo la responsabilidad de su propia curación en lugar de esperar que alguien más solucionara sus problemas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la agente Vargas. «Sofía renunció a la extradición. Regresará a EEUU mañana para la audiencia inicial». Le mostré el mensaje a Marcos.
Su rostro palideció. ¿Le tienes miedo?, pregunté. Aterrorizado, admitió. Incluso con esposas. Incluso enfrentando 20 años de prisión, sigue siendo la persona más manipuladora que he conocido. Intentará culparme de todo, hacerse pasar por una víctima. Déjala que lo intente, dije. Tenemos grabaciones, registros financieros y tu testimonio. La verdad tiene una forma de sobrevivir a las mentiras. Pero en privado compartía la preocupación de Marcos. Sofía era de hecho manipuladora y había tenido semanas en una celda suiza para planear su estrategia de defensa. La verdadera prueba vendría cuando se parara frente a un jurado e intentara convencerlos de que era solo una esposa amorosa tratando de ayudar a su confundida suegra. Había construido mi caso cuidadosamente, pero Sofía siempre había sido buena para hacer que la gente creyera su versión de los hechos. Esta vez, sin embargo, tenía algo que ella no tenía: la verdad completa documentada en su propia voz. Y a veces eso es suficiente. El juicio duró 6 días, y cada momento fue una clase magistral de cómo la verdad finalmente derrota al engaño, sin importar cuán hábilmente se cuenten las mentiras. El abogado defensor de Sofía la pintó como una nuera devota que estaba preocupada por mi deterioro mental. Afirmó que solo había tratado de ayudarme asumiendo responsabilidades comerciales que ya no podía manejar. Mi cliente actuó por amor y preocupación, dijo al jurado. Eleonora Méndez ha admitido haber grabado conversaciones familiares privadas sin consentimiento. Ha admitido haber ocultado deliberadamente activos comerciales a su propio hijo. Ha admitido haber planeado un elaborado esquema para castigar a su familia por intentar ayudarla. Fue una estrategia inteligente. Convertir mi exitosa defensa en evidencia de manipulación y venganza. Pero luego la fiscalía reprodujo las grabaciones. 12 jurados escucharon la voz de Sofía amenazándome con una audiencia de incapacidad a menos que firmara los papeles que transferían mi empresa. La escucharon discutiendo planes para que me internaran en una institución psiquiátrica. La escucharon llamándome esa vieja y planeando destruirme por completo. Lo más perjudicial fue una grabación de 2 meses antes de la cena. Sofía y Marcos discutiendo cuánto dinero podrían robar una vez que controlaran mis activos. Una vez que tengamos la tutela. La voz de Sofía era nítida. Podemos liquidar todo y mudarnos a un lugar cálido. La vieja bruja se quedará en un asilo mientras nosotros vivimos como reyes. Los rostros del jurado durante esa grabación me dijeron todo lo que necesitaba saber. Cualquier simpatía que pudieran haber sentido por una nuera preocupada se evaporó cuando escucharon sus verdaderos sentimientos hacia mí. Marcos testificó el 4.º día. Sofía lo miró con puro odio mientras él describía su manipulación, sus amenazas, su aislamiento gradual de él de la familia y los amigos. Me convenció de que mi madre se estaba volviendo paranoica y vengativa, dijo. Me hizo creer que tomar la empresa era un acto de bondad, no de robo. El abogado de Sofía intentó pintar a Marcos como un hijo desleal que intentaba salvarse culpando a su esposa. Pero Marcos tenía documentación, correos electrónicos, mensajes de texto, registros bancarios que corroboraban cada detalle de su testimonio. El 5.º día, Sofía subió al estrado en su propia defensa. Fue magnífica, debo admitirlo. Serena, elocuente, aparentemente genuina en su preocupación por mi bienestar. Explicó cada pieza de evidencia con explicaciones que sonaban razonables. ¿Las grabaciones? Eleonora se estaba volviendo paranoica y sospechosa. Tuvimos que discutir estrategias para ayudarla sin desencadenar su ansiedad. ¿Los activos ocultos? Descubrimos que había estado moviendo dinero erráticamente, lo que confirmó nuestras preocupaciones sobre su estado mental. ¿Las amenazas? Sacadas de contexto por una mujer que ya estaba tramando en nuestra contra. Durante 2 horas, Sofía tejió una red de mentiras tan convincente que comencé a preocuparme de que el jurado pudiera creerle. Pero luego el fiscal comenzó el contrainterrogatorio. Señorita Ríos, usted testificó que estaba preocupada por el estado mental de Eleonora. ¿Alguna vez sugirió que viera a un médico para una evaluación? Sí.
lo discutimos muchas veces. Pero nunca arregló que viera a un especialista, ¿verdad? Ella se negó a ir. Sin embargo, usted planeaba que la declararan incompetente sin una evaluación médica adecuada. Sofía dudó. Sentimos que teníamos suficientes pruebas. ¿Pruebas? ¿Se refiere a las grabaciones que hizo en secreto mientras la manipulaba para que pareciera confundida? Eso no es... Señorita Ríos, usted testificó que estaba tratando de ayudar a la señora Méndez. ¿Puede explicar por qué su plan incluía liquidar sus activos y mudarse hacia otro estado? La compostura de Sofía finalmente se rompió. Necesitábamos proteger el dinero de sus decisiones erráticas, gastándolo en ustedes mismos. Éramos su familia. Nosotros merecíamos... ¿Qué merecía, señorita Ríos? La palabra merecía quedó suspendida en el aire como una confesión. En ese momento, Sofía reveló su verdadera motivación. No amor o preocupación, sino derecho. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Culpable de todos los cargos. Fraude, abuso de adultos mayores, malversación, presentación de denuncias policiales falsas y conspiración. La jueza sentenció a Sofía a 15 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por 7 años mientras el alguacil se la llevaba esposada. Sofía se volvió para mirarme una última vez. Su máscara finalmente se había caído por completo, revelando el frío cálculo debajo. «Esto no ha terminado», murmuró en silencio. Sonreí y le susurré de vuelta. «Sí, lo está». Saliendo del juzgado con Marcos a mi lado, sentí algo que no había experimentado en 2 años. Paz total. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marcos. «Ahora terminas tu libertad condicional. Sigues yendo a terapia y demuestras que has aprendido de esta experiencia», dije. «Y yo vuelvo a construir la vida que Sofía intentó robarme». 6 meses después, EA Consultores había crecido a 15 empleados y tenía contratos con importantes corporaciones en 3 estados. Marcos había sido ascendido a asesor legal principal, un puesto que se había ganado con trabajo duro y dedicación. Lo más importante, habíamos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad y respeto mutuo. La última apelación de Sofía fue denegada el mes pasado. Pasará los próximos 7 años pensando en cómo la codicia y la manipulación la llevaron a su caída. En cuanto a mí, tengo 69 años, dirijo una empresa exitosa y finalmente estoy libre de personas que me veían como un obstáculo para sus ambiciones, en lugar de una persona digna de amor y respeto. A veces la mejor venganza no es la justicia. Es vivir tan bien que el fracaso de tu enemigo en destruirte se convierte en la prueba de su propia debilidad. Y a veces, solo a veces, las personas que casi te destruyen terminan dándote exactamente lo que necesitabas. La oportunidad de descubrir lo fuerte que eres realmente. ¿Qué hace te estás por sobre que eres cupiosa? No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.